Hola, qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar nuestra lectura y vamos a retomar nuestra lectura en Primero de Reyes capítulo 12. Seguimos también en Segundo de Crónicas capítulo 10 y 11. Y hoy vamos a empezar un libro bien hermoso que se llama Cantar de los Cantares. Vamos a leer el capítulo 1. Hoy vamos a empezar lo que fue el reino dividido después de que Salomón murió y su hijo tomó el trono. Pues se dividió el reino y vamos a mirar todo eso en la escritura. Padre, muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos hables y que podamos aprender por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy. Primero de Reyes capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre las tribus, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir de Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam
a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me amará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de unos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Segundo de Crónicas capítulo 10. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían creado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían creado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová:
no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalom y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías, Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con sus besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti. Correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los caballos de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesanados. Terminamos el día de hoy, hermanos. Hoy pudimos retomar nuestra lectura en Primero de Reyes y también en Segundo de Crónicas.
Y como pudieron notar, hoy los libros más o menos estamos viendo la misma cronología, tanto en Reyes como en Crónicas. Y lo único que en Crónicas nos da un poquito de más datos, de más cosas. Por ejemplo, nos da aquí los nombres de los hijos de Roboam, las mujeres que tomó, los hijos que tuvo. Y nos dan un poquito de más datos, pero más o menos estamos mirando lo mismo. Y vemos aquí la palabra cumplida de Dios, que Dios había dicho que iba a dividir el reino. Acuérdense que había dado palabra a Jeroboam y le había dicho, rompieron una túnica ahí con el profeta y le dijo, toma 10 pedazos porque voy a dividir el reino, a ti te voy a dar esas 10 tribus. Y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó solamente con 2 tribus y él se quedó en Jerusalén, ahí reinando. Y Jeroboam se quedó pues con las otras tribus y lo hicieron rey. Pero vemos algo aquí muy curioso, que la gente que quería buscar a Dios iba a Jerusalén y la gente que se estaba desviando se quedaba en las demás tribus porque Jeroboam había hecho ya imágenes, había hecho otros lugares, había puesto sacerdotes que no tenían que estar. Muchas cosas que se empezaron a hacer mal. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Muchas veces nosotros nos desviamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que ser como esas personas que iban a Jerusalén a buscar a Dios, aunque los demás hacían cosas que no estaban bien y se podían ir con la corriente, pero mucha gente decidió buscar a Dios. Y esa tiene que ser nuestra decisión, hermanos, día a día. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Qué bueno que estuviste el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.